Nos acompaña Mariano del Río, es el cura párroco de la parroquia Sagrada Familia de Aedo. La verdad que no la conocía, ayer fui invitado, participé de este importante pacto educativo que se ha firmado entre autoridades nacionales, provinciales, municipales, bueno, distintas personalidades del mundo de la vida pública, social, económica, sindical de la región. La verdad que una iniciativa promovida por nada más y nada menos que el Papa Francisco, presentada por el obispo del pueblo, el amigo de la casa, Jorge Vázquez, a quien le mandamos un gran saludo, y desarrollada, pensada también por quien nos acompaña acá. Padre Mariano, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Bueno, salió muy bien lo de ayer, ¿eh? Sí. Felicitaciones, porque la verdad una convocatoria importante, autoridades, como decía, nacionales, provinciales, de todos los municipios, dirigentes sindicales, empresarios. Bueno, un encuentro sin grieta. Esto se lo comentaba ayer a José María, el director internacional de Escolas, ¿no? La verdad que un acto importante, que ojalá rinda sus frutos en muy corto lapso. Ese era el objetivo que nos proponíamos, ¿no? Que poder mostrar que es posible construir juntos proyectos grandes, proyectos buenos, proyectos nuevos. Y creo que eso todos tenemos la disposición para hacerlo. Desde los distintos grupos y las distintas representaciones que había, fue impresionante las ganas de estar, ¿no? Cuando uno los invitaba y veían la importancia de este proyecto que el Papa nos presenta, sí. Decían que sí y bueno, y ahí estuvieron presentes. Así que ese fue el mejor logro del día de ayer. Bueno, coméntenle a la gente, coméntenos básicamente cuáles son los puntos centrales de este pacto educativo que se firmó en el día de ayer, reitero, por varias autoridades presentes de la región. Estuvo el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el ministro de Educación de la provincia, Cileoni, bueno, como decía el obispo de Morón, Jorge Vázquez. ¿Cuáles son los principales ejes? El Papa ya hace mucho tiempo, antes de ser Francisco, ya Bergoglio, hablaba de que el pacto educativo estaba roto. Es decir, para poder educar a las nuevas generaciones se necesita una alianza, se necesita hacer un pacto. Cuando él visitó África, en una de las aldeas donde él estuvo, le dijeron, miren, esta aldea entendemos que para educar a un niño hay que educar a toda la comunidad, porque es la comunidad o es la aldea quien educa. El Papa toma esto y lo lleva a hacer como parafrasearlo respecto de lo que es la aldea global. Dice, para educar a las nuevas generaciones, los responsables somos nosotros, los que estamos a cargo de distintas responsabilidades, distintos cargos, distintas organizaciones o situaciones de la vida social de la humanidad, y tenemos la responsabilidad de educarnos en la comunión, en el encuentro, para poder lograr generaciones nuevas con sueños nuevos, donde sus sueños se puedan cumplir. Y para esto, bueno, es necesario un pacto educativo, ¿no? Este es el objetivo más grande que tiene Francisco, y lo propone que este pacto global se vaya haciendo con distintas representaciones de pactos locales, como fue el que se hizo ayer en Aedo, en la diócesis de Morón. Y el que se acaba de firmar ayer, tengo entendido que es al menos el primero, ¿no? En la región o el país. Es el primero, es el segundo en el país. El segundo en el país. El segundo en el país. El primero fue en Santa Fe y el segundo es aquí. Bien, y uno de los puntos tiene que ver con el encuentro de los jóvenes, ¿no? Generar las condiciones necesarias para que el encuentro entre los pibes, las pibas, los jóvenes en definitiva de nuestro país puedan trabajar de manera conjunta, sin diferencias. Sí, no solo el encuentro, sino algo que por ahí en estos días a veces nos cuesta mucho entre adultos y mucho más entre adultos a jóvenes, que es uno de los primeros compromisos del pacto, es escuchar a los jóvenes. No se puede hacer una educación significativa para ellos si no es escuchándolos, si no es escuchando qué sienten, qué les pasa. Discúlpeme, en este momento nos miran muchos gobernantes locales, dirigentes políticos. Escúchenlo al padre Mariano, porque además del pacto, esto está bueno a que la clase dirigente lo aplique, que abra las orejas y escuche a los pibes. Exactamente. A los jóvenes. Lo decimos también nosotros como sacerdotes, ¿sí? Y para nosotros la iglesia, sí. O las iglesias también. De hecho, una cosa muy linda de ayer es también que estaban representadas las iglesias evangélicas. Sí. Hay un rabino
de la comunidad judía, así que fue muy lindo eso también. Pero bueno, escuchar a los jóvenes, ¿no? Entender qué les pasa y no ir a ellos con un molde hecho de lo que nosotros queremos que sean o a veces utilizarlos para nuestras propias ideas, ¿no? Uno de los compromisos del pacto lleva a que los jóvenes se encuentren para poder descubrir cuáles son sus problemas o los problemas que tienen que atravesar como sociedad y a partir de ello, con los jóvenes mismos, encontrar caminos y soluciones. Esto ya se ha hecho en varias partes del mundo y bueno, lo vamos a intentar hacer aquí en la diócesis de Morón. Qué tema, ¿no? Que pensaba en jóvenes, que hoy está muy presente ya en chicos adolescentes, en los más grandes, la violencia, padre, que hay presente en la sociedad en definitiva, ¿no? Pero en los pibes también se expresa muchísimo, tema que preocupa también a los gobernantes, pero que en algunos casos se ve poca acción, poco trabajo en torno a eso. Sí, la violencia siempre es un emergente también, ¿no? Hay que preguntarnos por qué existe la violencia, ¿no? Y a veces es lamentablemente, y no la mejor forma, pero la forma en la que también se expresan sentimientos, emociones que no se expresan como se deben expresar, o hasta a veces que no se expresan porque se siente que no se va a escuchar, o que no se es escuchado, ¿no? Uno de los ejes, estaba leyendo por acá, promover el lenguaje, que integre mano, cabeza y corazón. ¿Qué es esto? El Papa habla de que la educación no puede solamente ser una transmisión de conocimientos o de contenidos, de saberes que son solamente racionales. Si bien la cabeza es importante, las manos también hay que educarlas para poder hacer. Y hay que educar a poder transformar la vida y la realidad que nos toca, a veces en el campo de lo personal, a veces en los ámbitos en los que estamos, ¿no? Como jóvenes, como dirigentes, en el lugar donde nos toca. ¿Qué hacemos con nuestras manos, que son la principal herramienta que tenemos de transformación de la realidad? Y esas manos no se movilizan si no hay un corazón que sea el motor que motive, digamos, ¿no? Hay palabras que a veces, o frases que nos salen nos hablan mucho de esto, ¿no? Como manos a la obra, o poner las manos en el barro, o moldear la realidad. Bueno, todo eso se puede hacer cuando hay un corazón que siente que tiene estas manos para poder compartir con los demás. ¿Y está faltando esto, un poco de esto en nuestra sociedad? Un poco lo que nos dice el Papa Francisco en esta propuesta del pacto, es decir, la educación tradicional, no usa él esta palabra, que la uso yo, pero de alguna manera lo hacemos presente su palabra, está perimida para muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes, ¿y esto qué quiero decir? En muchos jóvenes la educación o los procesos de enseñanza-aprendizaje no son significativos. A veces cuando tenemos problemas en casa y no somos escuchados, a veces cuando nos hacemos preguntas que no tienen fáciles respuestas, a veces cuando tenemos miedos y no sabemos a quién recurrir, es muy difícil aprender un teorema matemático o un lugar geográfico o una coordenada de algo que se nos quiera enseñar. Creo que para poder a veces enseñar bien a las personas, tenemos que conocer a las personas, escucharlas y darles una propuesta significativa para sus vidas. Hay que escucharlo más al Papa en nuestro país puntualmente, porque también está, como todo, presente la grieta, ¿no? En cuanto a la opinión de muchas personas en favor y en contra del Papa, por cosas que por ahí uno cuando escucha dice, la verdad que no es, pero bueno, cada cual puede pensar y opinar, por supuesto, lo que tenga ganas de hacer. Pero digo, es una persona que ha acercado a la gente, a mucha gente a la iglesia. Yo creo que sí. A partir de su rol como Papa, ha acercado mucha gente y ha acercado en todo lo que es su pontificado a mucha gente que quizás no se siente parte de la iglesia tradicional o de la iglesia en cuanto a lo habitual de lo que uno piensa que es, lo litúrgico, las enseñanzas doctrinales, pero sí ha acercado a gente que se compromete con el pensamiento que Francisco propone, que en definitiva es el pensamiento por un mundo mejor y la corresponsabilidad que todos tenemos en esto. Creo que Francisco concretamente nos enseña
a empezar a esbozar un nuevo diseño de humanidad, un nuevo diseño de mundo, y nos habla a nosotros como dirigentes también de códigos nuevos. Francisco de alguna manera es irrebatible, perdón que lo diga de esta forma, por algo que es muy concreto en su vida, que es su coherencia. Todo lo que enseña lo vive, y todo lo que transmite de una u otra forma lo acompaña con sus actos y con su vida. Resiste un archivo, como se suele decir en periodismo. Exactamente, puede resistir archivos, ¿no? Y en este sentido creo que como dirigentes tenemos mucho que aprender. Bueno, usted está codeándose día a día con la situación social, ¿no? Seguramente la demanda está presente permanentemente, minuto a minuto. Lo hemos charlado varias veces también con el obispo Jorge Vázquez, donde está la ausencia muchas veces del Estado, está la presencia de la Iglesia. No digo que siempre pase, pero está allí presente, digo, la ausencia del Estado. No en todos lados se da, pero en muchos lados sí. ¿Qué observa? ¿Cómo observa? ¿Qué siente de cómo se vive nuestro país socialmente? Por un lado, observo mucho dolor, observo mucha necesidad. Observo mucha necesidad de la gente de ser escuchada y contenida. Creo que hay esfuerzos que se hacen desde distintos lugares, el Estado, organizaciones, para contener las situaciones de pobreza y de fragilidad y vulnerabilidad que vive hoy nuestro pueblo. Pero también observo que tenemos que crecer en responsabilidad las personas que podemos hacer algo para que esto pueda ser distinto. Ayer José María, el presidente de Escolas, me decía, prendés la televisión y después venís acá a lo del pacto y parece que son países distintos. Exacto. Creo que lo del pacto nos habla en este sentido de horizontes nuevos, horizontes que no pasen por la confrontación de 2 o 3 personas que esclavizan la realidad de todos, sino por personas que quieran verdaderamente construir juntos. Y esto tiene que ver la palabra pacto y con esto tiene que ver la palabra alianza. Y creo que esto es lo que necesita, me parece, nuestro país más que nunca, y tenemos todo para hacerlo. Así que tenemos que soñar con eso. ¿Se puede salir de la grieta? Tenemos que salir de la grieta y soñamos con hacerlo, y ojalá todos los que tenemos responsabilidad para construir eso lo podamos hacer. Quienes tenemos responsabilidad en distinto grado en esta cultura, en esta sociedad, somos responsables de construir unidad y seremos juzgados por si lo podemos hacer o no lo pudimos hacer en la historia. Qué desafío, ¿no? Qué desafío Totalmente. que tenemos. Parece fácil, pero pero tampoco imposible, indudablemente. No es imposible y nos gusta soñar con esto, y creo que somos muchos los que podemos caminar en este sentido. Bien, último minuto. Sabemos de su obra también que tiene que ver con lo social. El año pasado, por una invitación que me formuló las autoridades del Colegio Farmacéutico, que están del otro lado, están mandando mensajes. La vicepresidenta actual, Elena Pot, le manda un gran saludo. Muchas gracias. Y le comentaba fuera de cámara cuando estaba ingresando usted al estudio, la verdad, la obra que se ha hecho en el Hospital Posadas para albergar a familias que vienen de todas partes del país, hasta inclusive de algún país limítrofe, donde la salud pública no le dice no a nadie. Bueno, también se tuvo esa buena idea de familias de chiquitos que vienen, o no tan chiquitos, de personas a hacer un determinado tratamiento que les demanda una cantidad de semanas importante, que no pueden pagar un hotel y no tienen dónde quedarse. Bueno, allí está presente también el amor y la obra que entre todos, o entre muchos por lo menos, llevan adelante. Una de las que conozco. Después usted mencionaba también otras que han participado mucha gente. Bueno, coméntenos básicamente cómo vienen trabajando con estos proyectos. Creo que una de las cosas que, para tomar cosas de Francisco, ¿no? Nos invita a la corresponsabilidad de los que somos pastores en las iglesias y los laicos, los bautizados. Y bueno, los bautizados crearon en la diócesis de Morón una fundación llamada Casa de Jesús, ya hace 8 años, que hoy fundamentalmente tiene 3 obras. Una es un hogar para mujeres en situación de calle, es el hogar San Francisco, está en la calle Saldías, en Morón. Después otra de las obras es la Casa Posadas, en el Hospital Posadas, para albergar a todas las mamás, familiares de personas que están pasando un proceso de enfermedad en el hospital.
con capacidad para 76 personas, que está a tope, está totalmente ocupado. Y también alberga a veces a chicos que están haciendo procesos largos de recuperación o de tratamientos y que son de otras partes del país. Y bueno, Casa Nazaret, que está en Aedo, que es un espacio de acompañamiento a familias, donde todas las noches comen un promedio de 200 personas, y gracias a la generosidad de todos los que quieren aportar. Y por otro lado, durante todos los días se acercan familias a recibir comida también para hacer en sus casas, ropa o todo tipo de contención, porque a veces la contención es el diálogo, a veces contención es un lugar para jugar los chicos, a veces es un apoyo escolar, otras veces es un grupo de adultos que quieren bailar o quieren encontrarse a tomar el té, pero ese es el lugar de encuentro que nos contiene, digamos, ¿no? Y de alguna forma todas estas obras tienen como un eje, que es ocuparse nosotros desde la caridad de aquellos de los que nadie se ocupa, de aquellos que se quedan afuera, ¿no? Jesús venía caminando y nos dice en la parábola del buen samaritano, un hombre venía caminando y estaba tirado al costado del camino y bueno, hubo alguien, un buen samaritano, que se hizo cargo y lo curó y lo sanó y lo llevó al lugar donde lo podían curar. Bueno, esas son las obras que como iglesia queremos asumir y en donde queremos estar cerca. Justo, perdóname que te diga, este domingo estamos celebrando 120 años de la parroquia de Aedo, y junto con la Fundación Casa de Jesús se hace una carrera que se llama Es más fácil correr juntos. Hay mucha gente anotada, se puede entrar en las redes sociales de la Fundación Casa de Jesús y participar, y de esa manera ayudar en todos estos proyectos. Buenísimo. Mañana vamos a estar difundiendo esto también en nuestro portal de noticias. Gracias, padre, por estar con nosotros. Muchas gracias, Adrián.